Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, la vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 23 de octubre, damos comienzo al programa 279 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 279, que corresponde al sábado 23 de octubre. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque arranca con el informe de política internacional que prepara Hernán Pereira. Le sigue el informe de la situación europea, que a su vez prepara Marcela Camerano. A continuación, nuestra columnista invitada, Alejandra Benaglia, y su columna de género bajo el título Registradas. Finalmente cierra el bloque la columna de pueblos originarios de Nora Ríos con la masacre de Pilagá. Hacemos un pequeño intervalo para dedicarlo a la información de nuestros otros medios de difusión para iniciar el segundo bloque con la columna Aquí Folclore de Edgardo Margiota, que nos trae a la Bruja Salguero. A continuación, la columna Panorama Teatral de Marisa Barrera y este título, Gabriela Acher. Finalmente se cierra este bloque con la columna del rock nacional de Pablo Vázquez y su homenaje a Charly García. ¿Qué te parece entonces, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy un antiguo colaborador de Obligados a Volver. La semana, el tema central ha sido la escasez de determinado
productos a nivel mundial, que van desde el café al carbón, pasando por muchos de los productos electrónicos, sobre todo semiconductores, elementos esenciales para la industria automotriz, para la fabricación de celulares y de computadoras. Todo esto se debe, en primer lugar, como un efecto secundario de la pandemia, porque hubo muchas fábricas cerradas, sobre todo en países de Asia, donde se concentra la producción de partes para el armado posterior de computadoras, de celulares y de la industria automotriz. China está con problemas de producción debido a problemas de abastecimiento eléctrico. Y todo el origen es los problemas en la producción de carbón. Pero no solamente está afectado China, también está afectado países como Nigeria, que es uno de los que más reservas de gas tiene en el mundo y sin embargo importa gas licuado, y ahora con los aumentos de precios gran parte de su población no puede acceder al gas y están utilizando leña y otro tipo de cosas para poder cocinar y realmente se crean situaciones de locura. En América Latina el problema es el abastecimiento de autos, de electrodomésticos y de electrónicos. Y cosas muy curiosas, por ejemplo, envases de vidrio están faltando y esto afecta mucho a la industria vitivinícola argentina. Hay realmente situaciones muy paradojales. Por ejemplo, en Estados Unidos los especialistas ya están advirtiendo que va a faltar papel higiénico y que va a haber problemas con los juguetes. Estados Unidos tiene en este momento un problema básico de puertos. Hay innumerable cantidad de barcos haciendo fila, haciendo cola para poder acceder a los puertos en Estados Unidos. Y todo lo que es el transporte marítimo internacional, por la crisis del petróleo y por las derivaciones de la pandemia, se ve afectado por aumentos en las tarifas del orden del 500%. Lo que se cobraba antes de la pandemia, lo que se cobra hoy por fletes marítimos, aumentó en el mundo el 500%. Todo esto puede generar en el mediano plazo una crisis económica muy grande, porque lo que no está viendo es una respuesta acorde a la escasez que se está verificando en distintos rubros. En algunos países hay problemas con el abastecimiento de alimentos directamente. El caso más concreto, aunque se mezcla con otras cosas, es el de Gran Bretaña, por ejemplo, con las góndolas de los supermercados virtualmente vacías, y se están preparando para una Navidad con severos problemas. Además, por un rebrote de la pandemia, por una mutación del virus que está generando casos en números realmente muy altos, casi 30.000 casos diarios en el Reino Unido sobre una población de 67 millones de habitantes, y esto está considerado como peligroso para todo el sistema de salud del Reino Unido, que podría verse al borde del colapso si esto sigue aumentando, pese a que el nivel de vacunación es muy bueno en el Reino Unido. En otros países europeos también la cuestión de la pandemia ha recrudecido, generando situaciones terribles. Uno de los peores países es Rumania, con sus 20 millones de habitantes, el sistema de salud totalmente colapsado, el 30% de la población solamente vacunada y una cantidad de casos tremendos, imposibilidad de dar respuesta en este momento por parte del gobierno rumano. Están viendo en la Comunidad Europea cómo pueden socorrer a ese país, porque desde allí podría ser un foco de infección para los demás países en una Europa del Este que está también bastante castigada
Rusia, con muchísimos casos también, y con el sistema de salud con bastantes problemas. En lo que respecta a la situación de Argentina, vinculado a la deuda y a la posición de los países centrales respecto al manejo del Fondo Monetario Internacional, Argentina logró algunos avances, como por ejemplo el apoyo del G20 a la reducción de las tasas de interés de castigo que aplica el FMI a aquellos que no cumplen con los créditos que han recibido. En el caso de Argentina, en vez de pagar el 1,25% de interés, que es lo que más o menos pagan la mayoría de los países, está por sobre el 4%, de acuerdo a los punitorios que se aplican por los distintos incumplimientos que ha tenido nuestro país. Argentina insiste en volver al 1,25%, recibió el apoyo del G20, y bueno, es muy probable que el FMI finalmente acepte este pedido argentino. Lo que se supone que no hay acuerdo es en los plazos. El plazo máximo que otorga el FMI es 10 años para el repago de deuda, y Argentina obviamente no va a poder pagar la deuda que tiene con el FMI en ese plazo. Y esto es lo que está tratando de estirar, pero el FMI tropieza con su propio reglamento y con planes que ha aplicado a otros países con bastante severidad. Hola a todos y todas del programa Obligados a Volver. Alexei Anatolievich Navalny es un abogado y militante ruso político, fundador de la Fundación Anticorrupción. Es conocido por la oposición al régimen del presidente Vladimir Putin. Navalny fue condenado en febrero pasado a 2 años y medio de prisión por haber incumplido los términos de su libertad condicional cuando se recuperaba en Alemania tras ser envenenado con un agente químico de la clase Novichok, que, según él, fue ordenado directamente por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Recluido en la cárcel en la región de Vladimir, a unos 200 kilómetros de Moscú, ha denunciado en varias ocasiones que no se le proporcionaban cuidados médicos adecuados y estuvo en huelga de hambre el pasado mes de abril durante 23 días para protestar por esta situación. Hace unos años, el conocido bloguero opositor al régimen de Putin saltó al reconocimiento internacional al presentarse a las elecciones en su país y promover reformas anticorrupción. Desde aquí que el Parlamento Europeo le concedió el premio Sájarov a la libertad de conciencia al activista anticorrupción ruso Alexei Navalny, el mayor opositor de Vladimir Putin, recluido en una cárcel desde febrero del año pasado. Los líderes de los grupos parlamentarios europeos apoyaron mayoritariamente esta candidatura por encima de las otras favoritas, la de un colectivo de mujeres afganas en defensa de los derechos humanos y la igualdad y la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez. Sí, como lo escuchan, Yanine Áñez estuvo postulada por Vox, el partido Vox de España,
y fue apoyada por el PSOE de España para este premio Sarajevo. El Parlamento Europeo, sin ninguna contradicción, aceptó la candidatura, pero obviamente que esta mujer afgana no era de meritar este premio, pero sí se lo dieron al mayor opositor de Vladimir Putin. Esto me cabe concluir que la derecha está cada vez más derecha en el mundo entero y son demasiado obvios. El premio Sájarov para la libertad de conciencia, bautizado así en honor del científico y disidente soviético Andrei Sájarov, fue establecido en 1988 por el Parlamento Europeo como un medio para homenajear a personas o organizaciones que han dedicado sus vidas a acciones de la defensa de los derechos humanos y las libertades. Los candidatos nominados por los eurodiputados y los grupos políticos del Parlamento Europeo. Los candidatos son nominados por los eurodiputados y los grupos políticos del Parlamento Europeo. De la lista de candidatos, la Comisión de Asuntos Exteriores selecciona 3 finalistas, de los cuales estaba Alexei Navalny, Janina Áñez y una mujer afgana que voy a nombrar más tarde. Los presidentes de los grupos políticos, la conferencia de presidentes, posteriormente seleccionan uno o más ganadores. Se puede compartir, pero no, esta vez fue solo uno. El premio es formalmente entregado por el presidente del Parlamento Europeo durante la sesión parlamentaria en diciembre. Y el ganador recibe un certificado y un cheque de 50.000 euros. Obviamente, el premio a las mujeres afganas bajo el anterior régimen de los talibanes, las mujeres eran obligadas a contraer matrimonio y a hacerse pruebas de virginidad y no podían viajar solas, la tasa de mortalidad materna era muy alta y el acceso a la educación bajo. Todo esto no ha sido del mejor agrado para el Parlamento Europeo. Cabe destacar que el año pasado el premio fue otorgado a la oposición democrática de Bielorrusia por defender la democracia en su país. Recordemos que este premio ha sido otorgado en 1988 a Nelson Mandela, Anatoly Marchenko, a activistas anti-apartheid, a las Madres de Plaza de Mayo en 1992, asociación que busca a los desaparecidos durante el proceso de reorganización nacional y promueve el enjuiciamiento de los responsables. Entre otros, en el 2003 fue otorgado a las Naciones Unidas, organizaciones internacionales promotora del derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. En el 2010, Guillermo Fariñas, psicólogo, periodista y activista de la disidencia cubana. En este momento en Rusia hay un cierre de todos los servicios no esenciales en Moscú debido a la pandemia. Para hacer face a las múltiples reproducciones de casos por el COVID-19, Moscú tomó la decisión de cerrar todos los servicios no esenciales de la ciudad desde esta semana
por 11 días hasta el 7 de noviembre. Durante ese periodo, todas las empresas de organizaciones de Moscú deben parar de trabajar. Solo los comercios de medicamentos y alimentaciones primarias están abiertos. En este contexto de faltas de energía y casos de COVID que van aumentando, el premio Sájarov me parece a mí, por el Parlamento Europeo, me parece a mí que está muy mal adjudicado, ya que los médicos y el personal de salud han salvado muchas vidas durante estos casi 2 años. Les informó Marcela desde Ginebra, Suiza, para el programa Obligados a Volver. Soy Alejandra Benaglia, periodista feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. Y hoy voy a hablarles de Registradas, un programa de recuperación económica, generación de empleo e inclusión social para las trabajadoras de casas particulares. En una acción conjunta de los Ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Economía, el Banco Nación y la AFIP, a fines de septiembre se puso en marcha el programa Registradas, cuyo principal objetivo es reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y promover la bancarización. El mismo contempla el pago por parte del Estado Nacional de hasta el 50% de los sueldos de las nuevas incorporaciones durante 6 meses hasta un máximo de 15.000 pesos. Como contrapartida, la parte empleadora debe abonar los aportes y contribuciones, la cuota de la RT y tiene la obligación de mantener el puesto de trabajo los 4 meses posteriores a la finalización del beneficio. Según datos de la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC, más del 98% de las trabajadoras de casas particulares son mujeres, las cuales representan cerca del 17% de las asalariadas de todo el país y reciben un sueldo aproximado de 13.300 pesos. En promedio, trabajan 17 horas semanales y se calcula que la informalidad en el sector supera el 69%, lo que provoca, entre otras dificultades, un límite para acceder a la bancarización y severos obstáculos para permanecer en el empleo. Durante la presentación, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta afirmó: Registradas es un programa fundamental para la reactivación de la economía y para contribuir a dejar atrás los grandes desafíos que la pandemia impuso. Las mujeres son las más afectadas por las crisis, las últimas en conseguir trabajo y las primeras en acceder a empleos informales y en malas condiciones. Este programa es una herramienta muy potente para garantizar igualdad, ampliar derechos y para mejorar las condiciones de vida de un sector altamente feminizado, precarizado e invisibilizado por mucho tiempo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que la pandemia ha sido desigualadora en todo el mundo y ha afectado especialmente a la situación económica de las mujeres. El rol activo del Estado es fundamental para atacar estas desigualdades y el esquema de políticas públicas que venimos adoptando tiene como una de sus bases esa premisa. Seguidamente, Claudio Moroni, titular de la cartera de trabajo, expresó: el trabajo en casas particulares es el empleo con mayor tasa de participación de mujeres de todo el mercado laboral en Argentina. Permite que otros y otras integrantes de la familia puedan salir a trabajar, ya que no solo incluye tareas de limpieza, sino también de cuidados de personas. Con lo cual, esta es una medida que impacta en un sentido doble, que son la generación de empleo y la inclusión laboral de las mujeres. A su turno, Mercedes Marcó del Pont, a cargo de la AFIP, dijo que se trata al mismo tiempo de una política de ingresos,
de formalización y de bancarización e inclusión financiera, ya que automáticamente, una vez que se tenga un mes de recibo de sueldo, el Banco Nación le va a dar una tarjeta de crédito que va a tener un límite que va a ser similar a un salario mínimo vital y móvil de hasta 32.000 pesos. Es parte de una política para generar una mejor distribución del ingreso y mayor equidad. Para poder acceder a esta política, la parte empleadora deberá percibir ingresos mensuales inferiores al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y será la responsable de afrontar el porcentaje restante del sueldo, los aportes, las contribuciones y de la cuota de la ART de la trabajadora inscripta o del trabajador inscripto. En el caso de la trabajadora, deberá trabajar como mínimo 12 horas semanales, estar inscripta únicamente bajo la nómina de un empleador o empleadora y podrá continuar siendo beneficiaria de la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, la tarjeta alimentar, el plan Progresar y de potenciar trabajo, entre otras políticas, aunque no será compatible con pensiones no contributivas por invalidez, madres de 7 o más hijas e hijos y vejez. Juana del Carmen Brites, representante de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares y de la Federación Internacional de Trabajadoras Domésticas de la Argentina, expresó que para una trabajadora doméstica estar registrada significa tener derechos y cualquier programa para incentivarlo es bienvenido. La crisis económica que provocó la pandemia llevó a que la clase media tuviera que despedir a las trabajadoras, expresó. Este programa es darle un poquito de respiro e incentivo a esos empleadores para llegar a una cantidad importante de registración. Según un informe que se encuentra en el sitio web del gremio, quienes se desempeñan como trabajadores de casas particulares no deben ser contratados como monotributistas sociales. El Ministerio de Trabajo publicó el 12 de marzo del 2021 la resolución número 118 que indica y tipifica a los y las trabajadoras de la economía informal que se consideran como monotributistas sociales. Esta descripción no incluye bajo ninguna referencia a que las trabajadoras de casas particulares se las considere como trabajadoras de la economía popular o monotributistas sociales. Estas trabajadoras solo pueden estar en el marco de la Ley 26.844 que legisla el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Brites explicó, debemos cumplimentar la ley que salió en el 2013 con Cristina Fernández de Kirchner, que realmente para nosotras fue como sacarnos del cuarto oscuro a la visibilidad de la sociedad como trabajadoras. Terminar con esto de que es la persona que nos ayuda solo porque está acá, porque está en casa, porque tiene un vínculo muy cercano. Tenemos que jerarquizar el sector como trabajo, porque es como cualquier empleo. Un servicio por una remuneración. Otro de los objetivos importantes que destaca la representante es el de entrar al círculo de la bancarización, ya que, por ejemplo, en pandemia, la mayoría no podía cobrar su sueldo porque no tenían una cuenta sueldo donde los empleadores pudieran depositar su salario, además de que entrar al sistema financiero les da el mismo derecho que cualquier otro trabajador a tener una tarjeta de crédito o acceder a un préstamo. Un punto importante de este nuevo programa es que pueden solicitarlo los empleadores con ingresos menores al mínimo no imponible de ganancias, que es de 175.000 pesos mensuales. Al respecto, Brites explica que en una segunda etapa se podría aumentar al doble el tope de ganancias para incentivar a aquellos empleadores a que sigan manteniendo la registración, que sigan teniendo el empleo y que no se piense que se está favoreciendo a los que no cumplían con la ley. Desde nuestra organización, explicó, la idea es ir viendo de cerca cómo va el programa, porque esto es sumamente importante. Es necesario evaluar el pluriempleo con diferentes empleadores que puedan llegar a juntar
las 12 horas semanales y que esto no sea el registro único para una persona, sino para todos los empleadores como es obligación. Para quien le interese, la inscripción al programa Registradas permanecerá abierta durante el mes de octubre, noviembre y diciembre. Un derecho más. Como dijo la ministra Gómez Alcorta, Registradas es un programa fundamental para la reactivación de la economía y para contribuir a dejar atrás los desafíos que la pandemia impuso, especialmente a las trabajadoras de casas particulares. Buenas tardes, soy Nora Ríos y aquí estoy en Obligados a Volver contándoles qué es lo que sucede con los pueblos originarios que habitan nuestra patria. ¿Se acuerdan que el fin de semana pasado les comenté que había estado en el Congreso acompañando a los hermanos de los pueblos originarios que piden que se respeten sus tierras? Que piden que puedan vivir de la manera que ellos quieren vivir. Bueno, para eso se tiene que cumplir la ley 26.661. Pero también les dije que había estado escuchando a una hermana del pueblo Pilagá que contaba lo que fue la llamada masacre de Rincón Bomba. Esto comenzó mucho antes que ese mes de octubre, mucho antes que el año 1947. Un año antes habían contratado a hermanos del pueblo Pilagá para trabajar en las tabacaleras en la provincia de Salta. Muchos recurrieron allí y cuando terminó el trabajo, el que era el dueño de las tabacaleras decidió no pagarles lo que habían convenido en que le iban a pagar. Eso entristeció y enojó a los trabajadores Pilagá y se fueron casi con las manos vacías. No tenían lugar todavía de residencia y empezaron a caminar, caminaron kilómetros y kilómetros hasta llegar a Formosa. Allí buscaron a un sanador de nombre Luciano Córdoba. Su nombre indígena era Tonquiet. Era un sanador para los Pilagá. Su presencia convocaba a cientos de indígenas. Y así sucedió a inicios de octubre de 1947, cuando las comunidades originarias se movilizaron hasta el paraje La Bomba, en las afueras de las Lomitas. La Gendarmería Nacional llegó hasta el lugar el 10 de octubre y fusiló con rifles y ametralladoras. La represión duró más de 20 días. Los gendarmes persiguieron a los indígenas hasta monte adentro, los fusilaban y violaban a sus mujeres. Hubo cientos de detenidos que fueron trasladados como esclavos a las colonias de Bartolomé de las Casas y Francisco Muñiz, que funcionaron como campos de concentración. Valeria Mappelman realizó el imprescindible documental y libro Octubre Pilagá, Relatos sobre el Silencio. Acompaña a las comunidades indígenas desde hace más de 15 años y realizó una investigación detallada que confirmó la decisión política de asesinar a los Pilagá. De la reconstrucción que realizó junto a los ancianos Pilagá, estiman que ese 10 de octubre había unas 4.000 personas y solo escaparon 500. La masacre quedó impune y fue silenciada durante décadas por el Estado y la cultura hegemónica en Argentina, permaneciendo en la memoria oral del pueblo Pilagá. Medio siglo después, en 2005, la Federación del Pueblo Pilagá demandó al Estado argentino, obteniendo en 2019 y 2020 el reconocimiento judicial del hecho como genocidio, así como la obligación del Estado de conmemorar el crimen y resarcir moral y materialmente al pueblo Pilagá, hasta incluir la fecha en el calendario escolar. La masacre fue cometida como autores, sospechosos y partícipes los siguientes gendarmes: Carlos Esmachetti, único procesado no condenado; Leandro Santos Costas, imputado; Emilio Fernández Castellano; José Aliaga Pueyrredón; Néstor Leoncio Perloff,
Edmundo Salazar, Francisco Bagardi, Isabelino Escurra y Abelardo Sergio, quienes se encontraban bajo la comandancia del gobernador Rolando de Fertelendi, un latifundista local resistido por el pueblo, quienes lo acusaban de oligarca. El hallazgo de los restos de las víctimas durante la investigación judicial abierta en 2005 identificó al menos 4 lugares que marcan un sendero de la muerte, que se extiende por más de 40 kilómetros, desde la fosa común de Rincón Bomba, encima de la cual, donde Gendarmería instaló pasando por el paraje La Felicidad, Pozo del Tigre, y el kilómetro 30, también Pozo del Tigre, hasta Colonia Muñiz, 7 kilómetros al este de Las Lomitas, próximo a la Ruta Nacional 81. Terrible, terrible. Y si nos ponemos a pensar, hace unos pocos años atrás, 4 creo, también ocurrió algo similar. No fue una masacre de milagro, pero en eso mataron a Rafael Nahuel, un mapuche, que también esa historia la iré contando para que refresquemos la memoria y no olvidemos y que se cumpla la ley de protección a los pueblos indígenas. Desde hace mucho tiempo se vienen cometiendo estos hechos aberrantes. Me he tomado el trabajo de leer cosa por cosa de lo que ha pasado. Y si bien no voy a hacer una reseña como lo de la masacre de Rincón Bomba, sí les voy a contar, porque me parece pertinente, lo que fue la masacre de Napalpí. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. A 6 meses de la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. Y la Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de arte, cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor, al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, Programa Radial. Hola amigos de Obligados a Volver, los saluda Edgardo Margiota y así comienza nuestra columna Aquí Folclore de hoy. Samba para bailar, están tocando y ese lacito de tu corazón
amarras y ese lacito de tu corazón me tiende sus amarras. Vueltita para allá me está siguiendo un cantorcito y un viejo violín y una coplita al viento. Un cantorcito y un viejo violín y una coplita al viento. Arriba los pañuelos en la zambita. Se me hace que sobre el atardecer vuelando palomitas y ya me va enredando tu pollerita. Hoy dedicaremos esta columna a María de los Ángeles Salguero, conocida como la Bruja Salguero, a quien escuchábamos interpretando la primera parte de Samba para Bailar de Ramón Navarro. La Bruja Salguero, cantora, referente de la nueva generación de artistas populares, una voz imprescindible dentro de nuestro cancionero folclórico, nació el 2 de agosto de 1972 en la ciudad de La Rioja. Creció en el barrio Matadero, en el seno de una familia de trabajadores y debutó profesionalmente a los 12 años en el Festival Nacional de la Chaya. Tiene 10 discos editados. Su repertorio la define en su riojaneidad y en su argentinidad, con una musicalidad que también privilegia la poesía y lo universal. Chaya que a mí me pega en el corazón. ¿Será que en ella se mezclan las alegrías con el dolor? No sé qué tiene la chaya, pero al riojano lo hace llorar. ¿Será que corre su vena sangre de uva y algarrobal? Vengo del agua, vengo del sol, de la madera y el mineral. Aunque soy vino, yo tengo sed, dame un racimo para volver hasta sus calles de tierra y luz, a la ventana de tu mirar. Solo una copla traigo esta vez, si la desprecias me moriré. Fiesta blanca de pueblo negro, chaya mía, madre agua, regame de vida nueva, todita el alma. La chaya es como la vida, es impredecible en su discurrir. Es la magia de su canto, como una madre nos puede unir. De las piedras y la arena tomo las voces que al viento van. Ya no me importa la muerte, si pa' febrero vuelvo a jugar. Vengo del agua, vengo del sol, de la madera y el mineral. Aunque soy vino, yo tengo sed, dame un racimo para volver hasta tus calles de tierra y luz, a la ventana de tu mirar. Solo una copla traigo esta vez, si la desprecias me
traigo esta vez. Si la desprecias, me moriré. No sé qué tiene la chaya, no sé qué tiene la chaya. Acabamos de escuchar por La Bruja Salguero No sé qué tiene la chaya, de Peteco Carabajal. La Bruja Salguero fue premiada con el Premio Conex de Platino 2015 como la mejor cantante de folclore de la década. También en 2005 obtuvo el Premio Gardel por el álbum Madre Tierra, que en 2014 grabó junto a Bruno Arias. En 2017 el Premio Consagración del Festival de Cosquín y el Premio Gardel por su disco Norte. Este año ha sido nominada a los Premios Gardel 2021 como Mejor Álbum en Vivo por el álbum Mujeres Argentinas 50 años junto a Facundo Ramírez, grabado en vivo en el CCK. Nos despedimos hasta la próxima, escuchando a La Bruja en El Enarinau, Chaya de Tin López y José Oyola. Buenas noches, queridos compañeros. Quería contarles que el fin de semana pasado, el 16 y 17 de octubre, comenzó la Noche de los Teatros.
y va de las 19 a las 24 horas. Llega la tercera edición, ya que la primera edición se hizo en el 2016 y la segunda en el 2018. La propuesta incluye 40 obras teatrales y se puede acceder con importantes descuentos que van del 50 al 90%. Estas obras están sobre la calle Corriente y se ofrecerán shows gratuitos, y el Teatro San Martín invitará a acceder sin cargo a sus otras programaciones. Esta edición de la Noche de los Teatros está organizado por la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conjunto con el Ministerio de Cultura de la ciudad y la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales. Los fines de semana que restan del mes de octubre se podrá también gozar de esta gran edición. Se podrá también disfrutar no solamente de las obras de teatro, sino del centro teatral y gastronómico en la calle Corrientes. Conocer nuevos artistas, volver a disfrutar del encanto de la avenida Corrientes, esto que forma parte de la cultura. Y la cultura es identidad, y el teatro es una parte central de nuestra cultura. Así se busca recuperar el movimiento del centro porteño, que tras la pandemia perdió mucha actividad y que requiere de todos para que nos esforcemos a la reactivación que contribuya al desarrollo económico. Así que ya saben, tienen todo el fin de semana, este y el que viene, para poder acercarse o al Tickets Buenos Aires, que está en Diagonal Norte y Cerrito frente al Obelisco, y con su DNI se puede acceder a 2 bonos como máximo, por un valor de 100 pesos cada uno. Además, se pueden anotar para realizar rutas teatrales y conocer los mitos, la historia, la leyenda de muchos de los teatros prestigiosos de Buenos Aires. Bueno, espero que puedan disfrutar entonces de esta propuesta que hace la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora les cuento que yo estuve en el Teatro Paseo La Plaza, lugar donde se realizan funciones teatrales con diferentes tipos de propuestas. También hay congresos y conferencias, además de contar con locales gastronómicos y teatros. El Paseo La Plaza tiene 5 salas importantes: el Pablo Picasso, el Pablo Neruda, Alfonsina Storni, Julio Cortázar y Pablo Casals. En esta oportunidad yo estuve en la sala Pablo Picasso, que tiene una capacidad para 444 personas y dispone de una terraza. La sala, sobre todo, fue inaugurada en la década del 80 y se edificó el Paseo de la Plaza sobre lo que antes era un mercado nuevo modelo. Fue diseñado como una pequeña aldea con callejuelas y puentecillos que tiene como atractivo poseer una plaza circular rodeada de escalinatas y pasarelas que también sirven para que en algún momento se pueda realizar alguna obra de teatro. La propuesta que yo les traigo para hoy es precisamente la que están dando en la sala Pablo Picasso, que es la obra de Gabriela Acher. La obra se llama ¿Qué hace una chica como yo en una hada como esta? Los días de la función son los domingos y es un nuevo unipersonal que hace Gabriela Acher para el pueblo porteño. En esta ocasión está dirigido a las nuevas generaciones de 40, 50, 70 y la pregunta es, ¿los 60 son los nuevos 40? ¿Y los 50 son los nuevos 30? ¿Y los 40 son los nuevos 20? Este y otros interrogantes son respondidos en su infaltable consultorio sentimental, en la que pueden escribir al El cielo puede esperar. La producción es de Chino Carreras, que es el sobrino de Enrique Carreras, de una gran trayectoria en la producción de obras teatrales, ya que él comenzó junto con su tío y su papá en el año 1975. En cuanto al libro y la dirección, es de Gabriela Acher. Gabriela Acher es una actriz, guionista, humorista y escritora uruguaya que vive en Buenos Aires desde la década del 60. Sus inicios en televisión fueron en Telecataplum, Jauja Arena, Hiperhumor, Comicolor.
Trabajó con Tato Bores y Antonio Gasalla, y su personaje más recordado es Chochi, la dicharachera. Participó en películas, escribió libros y tuvo el premio Martín Fierro por televisión, el premio Estrella de Mar por teatro y el premio que ya más reconoce, que es el Elvira Rawson, por su lucha de igualdad entre el hombre y la mujer. Este unipersonal es atractivo porque convoca a reírnos de nosotros mismos. Nos ayuda a todas a poder reconocer las distintas etapas de nuestra vida con humor. La propuesta de Gabriela Acher nos impulsa a vivir cada etapa de nuestra vida con sus pros y sus contras, recordándole al espectador que lo importante es vivir intensamente, amando cada arruga, cada falta de memoria, la celulitis o la cana. No como desventaja, sino como huellas de haber vivido. Que la joven o el joven que vive en cada uno de nosotros está ahí, acompañando a este cuerpo maduro. Los consejos que le da al público, respondiendo como una consultora, me hicieron descostillar de la risa. Por momentos sentía que otra persona del público se reía más que yo, y en otros momentos de la obra. Esto me hace suponer que de todos, de alguna manera, nos sentimos identificados. Yo les recomiendo este unipersonal no solo porque van a pasar un momento divertido, sino porque lograrán reírse de ustedes mismos. Los hará sentirse sanos y vitales, porque la risa salva. La entrada no es económica, su valor es de 1.500 pesos, es la misma entrada que cualquier otra obra de teatro que se encuentra sobre la calle Corriente. Así que la próxima entrega será una crítica a una obra más económica para que ustedes puedan contar con otra visión, con otros actores y con otros actores. Así que, mis queridos compañeros, gracias por estar. Espero que me sigan mandando sus comentarios acerca de la primera obra, la de Verónica Llenás y Soledad Silveira, y en este caso de la adorable Gabriela Acher. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hola, soy Pablo Vázquez y en la columna de rock hablaremos de Charly García, los 70 años de Charly por su nacimiento en el 23 de octubre de 1951 es un acontecimiento que no dejó indiferente al gobierno nacional, gobierno de ciudad y a todos y todas sus fans, ya que hay distintos homenajes que se han hecho en Ciudad Aires, en el CCK, publicaciones, artículos, reedición de biografías, su obra revisitada, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, Charly García junto con Spinetta y Lito Nevia son, y algún otro más, pero es indudablemente la figura más representativa no solo del rock nacional, sino uno de la música argentina del siglo XX y una referencia para Latinoamérica. Inicialmente lo podemos englobar junto con Nito Mestre en lo que es Sui Generis, el dúo más importante de principios de los 70, nuestro Simon y Garfunkel de la época. 3 discos fundamentales: Vida, Confesiones de Invierno e Instituciones, o pequeña anécdota sobre las instituciones, le dieron una masividad que llegó al punto de trocar en un conflicto entre ellos, ya que ambos querían dos direcciones musicales distintas, uno más progresivo, en el caso de Charly, que lo explotó en La máquina de hacer pájaros, y otro manteniendo el estilo de Sui Generis con Los desconocidos de siempre que hizo Nito. Eso demandó un cierre con un festival en el Luna Park que se duplicó, un caso único en ese momento de tener una masividad en el público adolescente, en los convulsionados años 70, que marcó a fuego nuestra música. Ahí se le va a sumar dos hechos. Uno,
la edición de un disco de Por su Gieco, que es la unión de los Sui Generis, más Raúl Porchetto y León Gieco, agreguemos María Rosa Llorio, que bueno, ahí va a ser bastante sintomático de la época, y luego los dos discos que Charlie editó con La Máquina, que son buenísimos, pero que al público por ahí no le gustó tanto en comparación con Sui Generis. Vendrían otros momentos y la unión con David Lebón y el fallecido Oscar Moro, junto con un jovencísimo Pedro Aznar, dio el grupo más importante, uno de los más importantes de la cultura rock de nuestra tierra, que fue Serú Girán. Desde su disco homónimo, La grasa de las capitales, Peperina, hasta llegar a su disco en vivo, bueno, bicicletas, o bien bicicletas, hasta llegar su disco en vivo No llores por mi Argentina, marcaron toda la segunda mitad de los 70 e inicio de los 80, cruzado por la dictadura y la guerra de Malvinas. La carrera de solista de Charlie va a arrancar con un disco solista que va a ser doble. En realidad hay un disco previo que, que es un disco doble en vivo, música del alma, con una tapa impresionante. Pero en lo formal el disco en vivo va a ser algo raro porque va a ser doble. Un lado del disco va a ser la banda sonora de Pubis Angelical, una película de Raúl de la Torre. Y el otro lado es el disco posta de Charlie, del 82, con la banda que él va a tomar, que van a ser Los Abuelos de la Nada, o por lo menos una parte importante de Los Abuelos de la Nada. Le seguiría Crit Modernos, discazo, que acá tuvo controversias porque era muy moderno, de pop bailable para la época. Y ahí se le va a sumar un nuevo grupo que serían los Hits. Sería Guyot, Tot e Iturri. Seguiría Daniel Melingo y se le sumaría Fabiana Cantilo, que él había enganchado en los Twists. A eso se le va a sumar Fito Páez. Fito Páez, que va a ser el gran amigo, y por lo menos tecladista en ese momento, que ya venía de la experiencia con Baglietto y luego su disco solista. Que toda esa conjunción de músicos dieron origen a Piano Bar, discazo que marcó el inicio de nuestra democracia. Le seguiría parte de la religión, grabado afuera, lo mismo que fue grabado Clics Modernos, y a partir de ahí una serie de discos que marcan el primero un camino con cómo conseguir chicas y filosofía barata y zapatos de goma, que estaría dentro de los cánones de Charlie, y luego con La hija de la lágrima intentó cambiar el rumbo, según él, con la vanguardia y la experimentación. En realidad, digamos, son buenas canciones, pero por ahí le agregó un poco de distorsión, más voces pregrabadas y un montón de teclados que caen como si cayese, como decía Petinato, como si cayese el chicle bazooka por doquier. Lo cierto que no son malos discos, pero bueno, marcaron también un descontrol en Charlie, que está ejemplificado cuando él se tiró de un octavo piso hasta una pileta, en su momento, algo que, no sé, alentó o alertó a todos por su estado de salud, con un par de internaciones y demás. Sus últimos discos, sin embargo, junto con la caja con CDs y y audios de recitales y el especial de Charlie de su último disco con la asistencia de Palito Ortega, marcan que todavía tiene mucho para dar al respecto. Hablando de Palito, fue fundamental para la historia a Charlie con su banda de músicos chilenos, donde la verdad que lo rescató de un viaje de ida que tenía con el tema de la droga y que hoy
se encuentra en buen estado. Lo vemos en los documentales como en National Geographic y en otras apariciones. Y hoy por hoy, para cerrar, estamos disfrutando de por lo menos la supervivencia de uno de los músicos que ha marcado a varias generaciones en la Argentina. Así que en la perspectiva de estos años y con aciertos, que han sido varios de sus discos solistas de estos últimos tiempos, algunas cuestiones disonantes que son las reuniones de Sui Generis o de Serú Girán, que habrán aportado dinero, pero por ahí no aportaron tanta creatividad musical al respecto. Digamos que en ese sentido me quedo con Random, su disco del 2017, que la verdad que ha sido más interesante poder escucharlo, y los recitales últimos que pudo haber tenido, o que tuvo, mejor dicho, y que depararon todavía observarlo a pesar de su estado y de su edad, en forma en lo que puede estar. Así que mi cariño al músico que más admiro y que aún mantengo sus póster y sus fotos y toda su discografía muy cerca de mi corazón. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira constantemente para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Mujeres luchando, es codo a codo el deber, soportando el mismo fuego.